cristianos evangélicos o no cristianos evangélicos o no creyentes, bienvenidos mis hermosos, mis hermosas, ok. Y quiero leerles una palabra bellísima. Ok, esta palabra es acerca de la palabra de Dios. Miren, esta palabra de Dios es para todos nosotros. Nos vamos a sentar a platicar. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesucristo? ¿Has alguna vez escuchado en tu vida quién es Jesucristo? Sí, claro que sí has escuchado. Principalmente todo lo que es México, Estados Unidos, Jesus, aquí en México, Jesús Cristo. Y en el lado de todo lo que es, perdón, todo lo que es Israel, Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Pero todos hemos escuchado alguna vez, hasta antes de ser cristianos evangélicos, yo escuché de Jesús desde que era niña, desde muy chiquita, y siempre he creído en Jesucristo. Pero ya tengo 17 años, 17 años que llegué al Evangelio donde yo conocí a Jesús, pero no Jesús el que está en la cruz, no, reconociendo que Él dio su vida por mí y que estuvo en ese madero. Y cuando dice Jesús, tomen su cruz y síganme, yo creo en ese Jesús. Pero ya para mí, o para los que sabemos que Jesús no está ya en la tierra, es Jesús en victoria, y por lo tanto nosotros estamos en victoria, ¿ok? Jesucristo no es religión, Jesucristo no es denominación, Jesucristo es Él, solamente Él, no hay nadie más, no hay nada más, solamente Él. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién? Jesucristo. Aquí bienvenidos los católicos, bienvenidos todos aquellos que quieran escuchar quién es Jesús, aunque lo sepan, si gustan estar aquí, bienvenidos, ok. Platicando un rato con ustedes amenamente. Aquí no es para debatir, ya lo dije al principio, es para compartir, para aconsejar la palabra con la palabra de Dios. Ok, vamos a ir a Lucas capítulo. Vamos a ver. Vamos a ir a Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4, ok. Ya estamos ahí. Lucas capítulo 4. Y si no, paras el video para que compares tu Biblia, ok. Lucas capítulo 4 y comienzo desde el versículo 14, ok, donde dice así: Jesús principia su ministerio. Jesús principia su ministerio. Ese es el Jesús que nosotros creemos y el que muchos debemos de creer. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesús principia su ministerio. Jesús anduvo
Vamos a alzar un poquito la voz para dar esta palabra. Y dice así. Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado. Fíjense, vino a Nazaret, a donde se había criado. O sea, aquí estamos viendo que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos. ¡Wow! O sea, Jesús volvió. ¿Dónde anduvo Jesús? ¿Dónde anduvo? Preparándose para enfrentarse a su ministerio, ¿verdad? Porque dice, Jesús principia su ministerio, ¿verdad? Preparándose. Por eso dice que volvió cuando él ya estaba preparado. ¿Cuántos años duró el Señor preparándose? ¿Cuántos años tardó el Señor preparándose? Ese es otro tema. Pero él, cuando volvió, Jesús principia su ministerio y volvió a Galilea. Vino a Nazaret, donde se había criado. Fíjense, o sea, que no estaba ahí. No estaba donde se había criado. Y en el día de reposo. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. O sea, Jesús iba a la iglesia como nosotros lo hacemos. Jesús iba a la iglesia. ¿Sí? Eso es lo que estamos viendo aquí. Porque aquí dice que y se le dio el libro, dice, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. O sea, conforme a su costumbre, él acostumbraba a ir a la iglesia. Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga, que en ese tiempo no se le decía iglesia, sino era la sinagoga. Fíjense, donde él acostumbraba a ir conforme a su costumbre y se levantó a leer. Jesús se levantó a leer. Jesús se levantó. ¿Qué quiere decir eso? Que se atrevió el Señor a pararse enfrente a un altar, a enfrentar a todo aquel que leía las Escrituras. ¡Oh! ¿Se imaginan? A todo el que leía las Escrituras. Podría haberse enfrentado, más bien se enfrentó a religiosos, a los que condenaban, a los que iban conforme a la ley de Moisés. La ley. Jesús vino a abrogar la ley, no la vino a quitar. Acordémonos, ese es otro tema. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Fíjense lo que leyó. Jesús leyó esto. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por eso decía en Isaías, estaba escrito. Donde estaba escrito, aquí dice, halló el lugar donde estaba escrito. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Se le dio, o sea, de la misma mano del sacerdote, se le soltó el pergamino. ¿Ok? A Jesús no lo escogió Jesús. Increíble, ¿verdad? Increíble, porque no lo escogió. Dice, se le dio.
el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Halló el lugar donde estaba escrito de Jesús. Y dice así leyó Jesús. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjense, y enrolló el libro Jesús. Lo dio al ministro, se lo dio al ministro y se sentó. Jesús se fue a su lugar a sentarse, ¿sí? Porque ya había leído el rollo, ya había leído el pergamino y lo que el mismo sacerdote le dio. Fíjense qué interesante está esto. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué estaban fijos en Jesús? ¿No se preguntan por qué? ¿Por qué estaban fijos en Jesús? Estaban fijos en Jesús, ¿saben por qué? Porque Él ya hacía prodigios, porque Él sanaba a los enfermos, porque lo que estaba escrito y estaba leyendo mismo Jesús, Él lo hacía. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. ¿Por qué los ojos, todos los ojos voltearon a ver a Jesús? Porque si hubiera sido otro común y corriente, vamos a decirlo así, que no hacía estas cosas, no hubieran volteado a verlo. Pero cuando Jesús terminó de enrollar el libro, cuando él enrolló el libro y lo entregó al sacerdote, y se lo dio, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque él hacía todo eso. Ahora, y comenzó a decirles Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Ven? Y todos daban buen testimonio de él, de Jesús, daban testimonio de él. Él decían, Jesús me volvió la vista, por caminé, Jesús me ayudó a esto. O sea, ya ven que Jesús a algunos les decía, calla y no digas nada. Pero otros no callaron en la sinagoga. Aquí dicen que daban testimonio de él. ¿Sí? Muchos no callaron, ¿verdad? Porque no se podía esconder, ya que él caminaba entre los enfermos, en los desvalidos, en los miserables, en los endemoniados, en los oprimidos, en los tristes. Él caminaba entre todos. Él caminaba y ayudaba. Entonces, mientras Jesús les decía a algunos, no digas como al leproso, cuando a otros les decía también al que le volvió la vista, y a varios que les dijo, no digas nada. Sin embargo, había bastantes. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús ayudó a multitudes. Ese es el Jesús que nosotros escuchamos hoy y que es real. ¿Sí? Y que es real. Y que es real.
vamos a hacer una oración para continuar leyendo. Señor, esta tu bendita palabra, Señor Jesucristo, que tu Espíritu Santo hable, Padre. Que tu Espíritu Santo llegue a los corazones de las personas, Padre mío. Porque no estamos hablando de nada ni de nadie más que de ti, Jesús. No estamos ni diciendo religión, Señor. Estamos hablando de ti, Jesús. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene de verdad y justicia. Que nos enseñe, Padre mío, a ver la realidad, Señor. Porque usted es todo, Jesucristo, mi Señor. Y en este momento, Señor, hablamos de su palabra, conforme a su palabra, Señor. Háblelos a los que vean estos videos, Padre Santo, para que estén, Señor, aprendiendo y que su corazoncito, Señor, sienta, Señor, que usted les habla, Señor, porque usted habla todo, Señor. Usted no vino, Señor, a decir esto sí, esto no, hombre, mujer sí, hombre, mujer no. Usted no vino, Señor, a los pobres ni a los ricos. Usted vino a todo aquel que quiera, Señor, de usted, Señor. Precisamente por eso, Señor, en este bendito instante, su bendita palabra nos edifique. Y todo esto lo decimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Entonces, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Hemos dicho que todo lo que él hacía era ayudar, ¿sí? A todos, ayudaba a todos, consolaba a todos, ¿sí? Había algunos que les decía conforme a tu fe, porque a veces él veía los corazones que no creían, pero cuando todos miraban las maravillas que él hacía, entonces creían. Y era hecho el milagro. ¿Por qué? Porque tenían fe por lo que miraban. Sí. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, delante de ustedes. Y todos daban buen testimonio de él. Y todos daban buen testimonio de él. ¿Qué testimonio daban? Ya dijimos, de tantas maravillas que hacía incontables. Eran miles y miles y miles de maravillas. No eran unos cuantos, por eso tenía fama, porque aquí dice en la palabra de Dios, dice, y se le dio el libro del profeta y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaban escrito. Y dice, y enrollando el libro se sentó los ojos, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, porque tenía fama el Señor. ¿Sí? Fama quiere decir reconocimiento, que miles lo conocían. Eso es, miles lo conocían. Y todos daban buen testimonio de nuestro Señor y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Así les dijo él. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Por eso hay muchos o bastantes que hablan de Jesús en su propia casa y no los escuchan. Por eso nosotros tenemos que dar testimonio
testimonio hecho, ¿sí? Porque hablando no nos van a escuchar. Y muchas cosas más. Si tienes visión, si tienes sueños, si tienes cosas que Dios te da, no te escuchan. ¿Por qué? Porque el profeta no, el profeta es acepto en su propia tierra, o sea, el profeta, el profeta es acepto en su propia tierra, o sea, que no lo aceptan. Aquí dice la palabra, y en verdad os digo que muchas viudas hablan en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Fíjense nada más. ¿De dónde era Elías? No llegó Elías de donde era él, sino que fue enviado a Sarepta con una viuda, porque allá sí le iban a creer, en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Esto lo dijo Jesús. Y aquí está en la palabra que él dijo todo eso. La palabra la dijo. ¿Ok? Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, o sea, se enojaron. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaban edificada la ciudad de ellos, para despeñarle, o sea, quitarle la vida. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. O sea, no le hicieron daño, porque no era el tiempo, porque no era el momento de quitarle la vida al Señor. Ese es el Jesús que nosotros conocemos, el Jesús que nosotros tenemos. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. A los pobres. Había mucha pobreza. Eso estaba hablando el Señor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los tristes, a los afligidos, a los quebrantados de corazón, y a pregonar libertad a los cautivos por Satanás, por el diablo, por los hombres, por las injusticias, y vista a los ciegos de falta de vista espiritual y vista física. A eso vino, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y vista dio a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor, el año agradable. A ese año agradable el Señor estuvo, por eso aquí dice el año agradable, porque el Señor estuvo un tiempo hablando sin oposición, porque no lo pudieron detener. Ese año agradable del Señor, aquí dice. Y les dio ejemplo de las Escrituras, y les habló de Elías, y les habló de este profeta. Nuestro Señor Jesucristo era un profeta. Nuestro Señor Jesucristo era un médico. Nuestro Señor Jesucristo era un sanador. Nuestro Señor Jesucristo era
en aquel tiempo que estaba en la tierra, era el que vino a consolar a todos los necesitados. Ese es Jesús. Y hoy en este tiempo es el mismo. Acércate a Jesús. Es el mismo. Él te va a quitar toda tristeza y desconsuelo. ¿Ok? Confía en Jesús, no en la religión. Créele a Jesús, no al hombre ni a la religión. Esta es la palabra que nos guía. Y su Espíritu Santo nos guíe a verdad y justicia, ¿ok? Padre, gracias, Señor, por esta palabra que se ha dado en el nombre de Jesucristo, mi Señor, para todo aquel que la acepte y que la quiera entender, Señor. Caigan vendas de sus ojos, caiga todo mentira de los que le han dicho de acerca de ti. Caiga toda mentira, Señor, y seas tú, Jesús, reinando en los corazones. Hasta pronto en un nuevo video. Me regalas tu like y gracias a los nuevos suscriptores. Gracias, este canal es nuevo. Bendiciones, cuídense mucho en el amor de Cristo. Bendiciones. Hasta pronto. Los bendigo en el amor del Señor. Jesucristo nuestro Señor. Amén.